¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que nosotros habíamos empezado a estudiar microcirculación, ¿está? Así que ahora vamos a continuar desde ahí. Buen día, ¿cómo están? Así que ya les había contado que la unidad microcirculatoria estaba formada por arteriolas, que a su vez se dividían en metarteriolas, también tenían esfínteres precapilares. Habíamos visto los conductos preferenciales o capilares falsos y habíamos visto a las vénulas, ¿está? Y obviamente también los capilares sanguíneos van a formar parte de esta unidad. Así que hoy tenemos que comenzar a estudiar los capilares sanguíneos, ¿tá? Así que vamos a empezar por ahí. Fíjense que algunas cosas que yo les voy a contar, ya les había dicho cuando dimos vasos sanguíneos, ¿tá? O mejor dicho, cuando dimos flujo sanguíneo. Así que les va a resultar conocido, pero les anoté acá para que lo puedan repasar, ¿tá? Pero son cosas que ya dimos. Entonces, una cosa que yo ya les había dicho es que los capilares sanguíneos son vasos, la función que tienen es que son vasos de intercambio, o sea, permite realizar el intercambio de sustancias, ya sea de nutrientes o de desechos, entre la sangre y los tejidos, ¿está? En cuanto a sus medidas, los capilares tienen más o menos 1 milímetro de longitud y 5 a 10 micras de diámetro, o sea, de corte horizontal, corte transversal. Y su pared solamente va a estar formada por endotelio y membrana basal. Recuerden, como ya saben, que el endotelio es epitelio plano simple y la membrana basal colágeno tipo 4, como le gusta decir al profe, ¿verdad? Acá está la parte que ya conocemos, pero bueno, les anoté todo lo que estudiamos de flujo sanguíneo, lo anotamos acá para que ustedes lo repasen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser este flujo sanguíneo que va a pasar por los capilares? En primer lugar, ¿se acuerda la primera clasificación de flujo? Era de acuerdo a cómo se comportaban las láminas de sangre. Dijimos que el flujo podía ser laminar o turbulento. Fíjense que en los capilares sanguíneos el flujo sanguíneo es laminar, es decir, las láminas de líquidos paralelas entre sí, no se chocan, no se mezclan, no se frenan, las capas van a diferentes velocidades, número de Reynolds menor a 2000, ¿tá? Todo lo que habíamos estudiado del flujo sanguíneo laminar. La segunda clasificación de flujo sanguíneo que yo les di era de acuerdo a la variación de velocidad, y ahí el flujo sanguíneo podía ser pulsátil o continuo. Fíjense que en los capilares el flujo sanguíneo va a ser continuo. Eso significaba que no tenía variaciones periódicas de la velocidad. Por ejemplo, yo les conté que las arteriolas, al hacer vasoconstricción y vasodilatación, convertían el flujo pulsátil en continuo, para que a los capilares llegue de esa manera, ¿tá? La clase anterior yo les enseñé también las leyes del flujo sanguíneo. Dijimos que teníamos la ley de presión, la ley de caudal y la de velocidad. En la ley de presión yo les dije que la presión disminuye desde arterias hacia venas, ¿ah? Fíjense que el valor normal aproximado de presión en los capilares sanguíneos es de 30 a 40 milímetros de mercurio, o sea, es un poquito más bajo que arterias, pero la presión es más alta que en venas, ¿ah? Como ya sabíamos. Otra ley de flujo sanguíneo que yo les enseñé era la ley de caudal, que decíamos que el caudal era el mismo en cualquier vaso sanguíneo, en realidad, en cualquier parte del aparato cardiovascular, ¿ah? El valor normal era de 5 litros por minuto, o sea, lo mismo que bombea el corazón. O sea, tanto en arterias, venas como en capilares, tenemos el mismo caudal, que es 5 litros por minuto. Finalmente, yo les enseñé la ley de velocidad, que me decía que la velocidad del flujo sanguíneo era inversamente proporcional al área.
ocupada por ese vaso sanguíneo. Yo les había dicho que los capilares sanguíneos eran los que tenían mayor área de todos los vasos sanguíneos. Fíjense, 600 metros cuadrados. Así que como el área es mayor a arterias y venas, la velocidad es la menor de todas. Menor arterias y menor que venas. ¿Está? La velocidad del flujo sanguíneo en los capilares, eso sí, esto es lo nuevo que no les dije, es de 1 milímetro por segundo. Fíjense algo. Yo recién les dije que un capilar tiene una longitud de 1 milímetro. Y fíjense, la velocidad del flujo es de 1 milímetro por segundo. Así que, por lo tanto, la sangre tarda en recorrer todo el capilar 1 segundo. Parece algo muy rápido, pero en realidad eso está bien para el intercambio de gases, el intercambio de nutrientes y de desechos. Así que 1 segundo tarda la sangre en recorrer un capilar que justamente mide 1 milímetro. Así que fíjense, bastantes cosas que ya sabíamos, les anoté todas juntas para que puedan repasar en capilares. ¿Qué otra cosa sabíamos? No sé si se acuerdan cuando vimos características de la sangre, que la sangre cuando está pasando por capilares y por arteriolas se comportaba como un líquido no newtoniano. ¿Qué quiere decir esto? Que la viscosidad varía al variar la velocidad. ¿Está? Que en un ratito, fíjense, que lo vamos a ver acá. ¿Está? Entonces, una cosa que tenemos que recordar es que la sangre, cuando está pasando por los capilares sanguíneos, tiene mucha viscosidad. Recuerden que la viscosidad era la resistencia al desplazamiento de la sangre. Es decir, la sangre al pasar por el capilar va a ejercer mucha fricción o mucho roce o mucho cizallamiento y por eso se va a frenar y el flujo es lento también por ese motivo. ¿Está? Así que la viscosidad de la sangre es elevada porque al pasar por el capilar parece que hay muchas células y poca cantidad de plasma en ese momento. ¿Está? Incluso, ya les voy a mostrar enseguida que las células van a ir ubicadas en el centro del capilar y el plasma solamente en la periferia. Viene en contacto con el vaso. ¿Está? Como ven acá. Ahora, el tema es el siguiente. En la teoría, los investigadores pensaban que la sangre iba a tener más viscosidad. Según sus cálculos, la sangre tenía que ser mucho más viscosa. Y en la realidad vieron que no era tan así. O sea, tiene mucha viscosidad, pero no tanta como ellos habían predicho. Entonces se dieron cuenta que había un mecanismo en el capilar. Miren que se tildó, parece a mí. A ver, ahí está. Se tildó, parece mi internet, ahí está. Entonces, los fisiólogos pensaron, bueno, la sangre en el capilar tiene mucha viscosidad, pero se dieron cuenta que si bien tenía mucha viscosidad, no era tanta como habían pensado. Entonces, la sangre por el capilar tiene mucha viscosidad, pero no tan alta como se esperaría teóricamente, gracias a un efecto que ocurre gracias al plasma que está en los capilares, que se llama efecto sigma. La letra griega sigma es esta que parece una E, ¿está? Se llama letra sigma, efecto sigma, o otro nombre que recibió, es efecto Farageus-Lindquist, ¿está? Esta que ven acá es una B corta, pero se pronuncia como una O. Así que, efecto Farageus-Lindquist. Entonces, ¿en qué consiste este efecto sigma o Farageus-Lindquist? Les hice acá un dibujo, como ya saben, medio feo, pero para que entiendan la idea. Entonces, como les dije hace un ratito, fíjense, la sangre al pasar por el capilar, fíjense cómo se ubican las células. En el centro van a estar ubicados los glóbulos rojos, un poquito más hacia afuera los glóbulos blancos, y por último las plaquetas, ¿verdad? Pero fíjense que ninguna de esas células
prácticamente entra en contacto con la luz, en contacto con la pared. ¿Por qué? Porque entre las células y la pared del vaso sanguíneo tenemos plasma. ¿Ah? No tan así en el centro, es como que el plasma se ubica más en la periferia. Entonces, el plasma hace a modo de lubricante. Entonces, obvio que va a haber fricción entre las células y el vaso sanguíneo, porque estamos hablando de un líquido no ideal, como dijimos la otra vez, siempre hay viscosidad, pero gracias a que el plasma está ubicado entre las células y la pared del vaso, no va a haber tanta fricción, es como si fuera un lubricante. Entonces va a haber fricción, pero no tanta como se esperaría en la teoría. ¿Ah? Así que si este efecto me disminuye un poquito el roce o la fricción o el cizallamiento, y de esa manera la sangre tiene viscosidad, pero no tanta. ¿Ah? ¿Qué es lo que dice acá? ¿Ven? ¿Qué me dice entonces el efecto sigma? Me dice que el plasma, al estar localizado en la periferia, ¿tá? En contacto con la pared del vaso, impide el contacto de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas con la pared del vaso sanguíneo, lo cual disminuye la fricción o roce o cizallamiento, y así disminuye la viscosidad y por lo tanto disminuye un poquito la resistencia periférica total, ¿tá? Según lo que estudiamos en la ley de Poisson. ¿Tá? Así que en eso consiste el efecto sigma. ¿Qué otra cosa yo les había hablado cuando estudiamos flujo sanguíneo? Que dijimos que la sangre, al pasar por un capilar y por las arteriolas, se comportaba como un líquido no newtoniano. ¿Qué significa que es un líquido no newtoniano? Dijimos que era aquel que variaba la viscosidad al variar la velocidad. O sea, que dependiendo de la velocidad del flujo sanguíneo, se va a alterar la viscosidad que tiene esta sangre, ¿no? O dijimos que líquido no newtoniano era aquel en donde no era proporcional el esfuerzo, la presión aplicada, con la deformación que tenía este líquido. ¿Tá? Esa era la otra definición. Pero bueno, a nosotros nos sirve mejor esta que les dije acá. ¿Tá? Entonces, dependiendo de la velocidad del flujo sanguíneo, va a variar la viscosidad de este líquido, que es la sangre, al pasar por el capilar. Por ejemplo, fíjense, cuando el flujo sanguíneo está muy lento, aumenta la viscosidad de la sangre y por lo tanto, según la ley de Poisson, aumenta la resistencia periférica total. ¿Está? ¿Cuál es el tema? A ver si tengo por acá. Esperen que busco 2 segunditos para que recordemos nomás. Justo ayer se me cayeron las hojas y ya voy a encontrar. Bueno, esto no. Era solo para recordar, pero bueno, les recuerdo de manera teórica. Recuerden que ayer nosotros estudiamos. Yo les dije que estaría bueno que ustedes repasen juntos la ley de Poisson y la ley de Darcy. Entonces, ¿qué habíamos dicho ayer? Que si aumenta la viscosidad de la sangre, de manera directamente proporcional, por la ley de Poisson, aumenta la resistencia periférica total. Y si miramos luego la ley de Darcy, al aumentar la resistencia, disminuye el flujo sanguíneo. Entonces, fíjense, aumenta la viscosidad, aumenta la resistencia. Y eso me disminuye el flujo sanguíneo. O sea que también la viscosidad modifica el flujo. ¿Ven? ¿Ah? Están relacionados los 3 temas. Entonces, cuando el flujo sanguíneo está muy lento, es muy viscosa la sangre. ¿Cuál es el problema? Cuando la sangre está muy viscosa, los glóbulos rojos pierden su potencial Z. ¿Se acuerdan? El potencial Z, cuando estudiamos allá glóbulos rojos, dijimos que era la carga negativa que tenía la parte externa del glóbulo rojo, dada por el ácido ciálico, o también llamado ácido N-acetilneuramínico, el NANA. Entonces, cuando la sangre es muy viscosa, porque el flujo sanguíneo está muy lento, se pierde este potencial Z que tienen los glóbulos rojos
y empiezan a formar agregados. ¿Tá? ¿Qué tipos de agregados pueden formar? Se pueden formar dos tipos de agregados. Recuerden que el efecto Rayleigh, o se escribe Rayleigh y se dice Rayleigh, ya lo habíamos estudiado cuando vimos eritrosedimentación. ¿Qué era el efecto Rayleigh o en pila de monedas? Es una forma de agregado ordenado y es el que predomina más en los vasos sanguíneos, ¿tá? En los capilares, arteriolas y vénulas. ¿Ven acá? Fíjense que los glóbulos rojos están bien ordenados, como si fuera una pila de monedas. Pero puede existir otro tipo de agregados, que es el tipo clúster. Se escribe clúster y se pronuncia cluster, que es más desordenado, como ven acá, ¿ven? No hay un orden en la forma que se agregan los glóbulos rojos y suele predominar poco. O sea que fisiológicamente el efecto, el agregado tipo Rayleigh o en pila de monedas, predomina más y patológicamente predomina más el de tipo clúster. Recuerden que esto es lo que hacía que la sangre se sedimente cuando estaba en un tubo de ensayo. Y ahí entonces donde podíamos hacer, por ejemplo, la velocidad de sedimentación globular o eritrosedimentación, ¿tá? Que ya hemos estudiado. Entonces, eso ocurre cuando el flujo sanguíneo está muy lento. ¿Qué va a pasar cuando el flujo sanguíneo vaya más rápido? Si aumenta la velocidad del flujo sanguíneo, esto me disminuye la viscosidad de la sangre. Y según la ley de Poiseuille, disminuye de manera directamente proporcional la resistencia periférica total. Entonces, cuando el flujo sanguíneo va más rápido, como no hay tanta viscosidad, no tienden a formarse tantos agregados de glóbulos rojos. Así que, fíjense, este es el comportamiento de las células dentro del capilar. Una pregunta de examen que el profe hizo una vez. Si tuvieran que elegir entre arteriolas, capilares y vénulas, ¿dónde suelen formarse más agregados? El profe dice que en las vénulas es donde suelen formarse más agregados, ¿verdad? Como la viscosidad se afecta mucho en el capilar, ¿tá? Se terminan formando los agregados en vénulas. Eso es lo que él dice. Anótenlo por ahí, ¿tá? Entonces, entre arteriolas, capilares y vénulas, en las vénulas es donde se suele formar más agregados, porque es donde más lento está el flujo sanguíneo, perdón, más viscoso, ¿tá? Vénulas, acuérdense eso, por si el profe les pregunta. Denme 2 segunditos. Perfecto, entonces. Entonces, eso era con respecto al flujo sanguíneo que pasaba por los capilares, ¿está? Ahora, vamos a estudiar histológicamente cuáles son los tipos de capilares sanguíneos que podemos tener. Recuerden que todos los capilares sanguíneos están formados por endotelio y por membrana basal, ¿está? Pero la forma en la que se dispone este endotelio y esta membrana basal me va a afectar la permeabilidad que va a tener el capilar. Así que vamos a tener tres capilares, tres tipos. De menor a mayor permeabilidad serían capilares continuos, capilares fenestrados y capilares sinusoides, ¿está? Muchos de estos capilares lo vamos a ir estudiando en los temas que nos quedan de fisiología. Entonces, los capilares continuos, vamos a decir que, como siempre, su pared está formada por endotelio y membrana basal. Pero fíjense esto, en el endotelio, las células endoteliales van a estar bien unidas entre sí y la membrana basal va a ser continua. O sea, no va a haber ningún espacio entre las células para que las sustancias puedan salir. Por lo tanto, este tipo de capilares solo va a ser permeable a sustancias liposolubles. O sea, estas sustancias sí o sí van a tener que atravesar la bicapa lipídica de las células endoteliales. Van a tener que hacer transporte pasivo, difusión simple, a través de la bicapa lipídica. Por otro lado, no pueden pasar. Entonces,
¿Cuáles pueden ser ejemplos de sustancias liposolubles? Por ejemplo, los gases, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Por eso, cuando veamos RESPI, que ya lo tenemos que empezar muy pronto, vamos a ver que los capilares pulmonares son continuos, ¿tá? Porque dejan pasar solo gases. Por ejemplo, el alcohol es una sustancia liposoluble, las vitaminas, recuerden la A, la D, la E y la K, que acá no se ve, pero ya lo saben, ¿tá? La E y la K, recuerden que son vitaminas liposolubles. Y por ejemplo también tenemos hormonas liposolubles, como por ejemplo las hormonas tiroideas, T3 y T4, el cortisol, la aldosterona, los estrógenos, la testosterona. O sea, esos son los ejemplos de hormonas liposolubles que vamos a tener. ¿Dónde se van a localizar entonces estos capilares continuos? Fíjense que los vamos a encontrar en los pulmones, en la piel, en el músculo estriado esquelético y en el cerebro. ¿Está? Son los segundos en frecuencia. Vamos a ver que los que más predominan en el cuerpo son los fenestrados, le siguen los continuos y los sinusoides son los que menos tenemos en el cuerpo. Así que estos son los segundos que predominan. Otros capilares que tenemos que estudiar, fíjense que son los capilares fenestrados, ¿tá? Son los que más predominan en el organismo. En más órganos los vamos a encontrar. Como siempre, su pared formada por endotelio y membrana basal. Pero en este caso, las células endoteliales siguen unidas entre sí, ¿ven? Al igual que los capilares continuos. Pero con la diferencia que la célula endotelial tiene fenestraciones o fenestras, que son como poros citoplasmáticos que tienen 6, 7 nanómetros de diámetro. No importa, yo les puse nanómetros nada más, pero si quieren poner 6 a 7 nanómetros de diámetro. Entonces, bueno, y la membrana basal que es discontinua. Fíjense acá en el dibujito, ¿ven? Les dibujé las fenestraciones, que serían como poros que hay en el citoplasma de las células endoteliales, y fíjense abajo la membrana basal se interrumpe cada cierto tiempo, ¿tá? Cada cierto tramo. Entonces, piensen que por esos orificios, por esos poros, van a poder pasar sustancias que tengan nanómetros de diámetro. Aquellas sustancias que midan micras no van a poder pasar las fenestraciones. O sea, glóbulos, fíjense, las plaquetas ya miden 2 a 4 micras, no van a poder pasar. Glóbulos rojos, 7 a 8 micras. Glóbulos blancos, 10 micras en adelante. O sea, las células de la sangre no pueden pasar por las fenestraciones. El plasma sí, con todos los solutos que tenga, fíjense. Por lo tanto, estos capilares son permeables al plasma, que tiene macromoléculas como hidratos de carbono, lípidos, proteínas, el agua, obviamente, y vitaminas, como por ejemplo la vitamina B y la vitamina C, que son hidrosolubles, ¿está? Pero no va a dejar pasar las células. Así que solo plasma, agua, con todos los solutos que tenga. Y recuerden, van a poder pasar las proteínas, pero muy pocas. Acuérdense del efecto Gibbs-Donald, que vimos en primera. El efecto Gibbs-Donald me decía que las proteínas no suelen salir de los vasos sanguíneos. Muy pocos salen. Pero bueno, algo pueden salir. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de capilares? Fíjense, los vamos a encontrar en el intestino delgado, en los riñones, en órganos endocrinos, por ejemplo, cualquier órgano endocrino como hipófisis, suprarrenal, páncreas, tiroides, hipotálamo, ¿tá? O sea, como pueden ver, ovarios, testículos, muchos órganos tienen este tipo de capilares. Así que los fenestrados son los que más predominan. En segundo lugar le siguen los continuos. Y por último, los que menos predominan son los capilares sinusoides, ¿tá? Los capilares sinusoides, fíjense que en el endotelio, las células endoteliales ya van a estar separadas entre sí. Así que como pueden ver, hay bastante espacio entre ellas.
Y la membrana basal obviamente discontinua. ¿Ah? Sobre cada célula endotelial hay membrana basal. Así que como pueden ver, solutos bastante grandes, la sangre completa puede salir un ratito de estos capilares. Así que estos capilares son permeables a la sangre completa, ¿tá? Tanto al plasma como a los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. ¿Tá? ¿Dónde se va a localizar este tipo de capilares? Solamente en 3 órganos, que son el hígado, el bazo y la médula ósea. Recuerden que justamente son órganos hemocateréticos. ¿Se acuerdan? Realizan destrucción de las células cuando ya están viejas, cuando ya cumplieron su vida media. Así que, como les dije, fíjense, estas células van a salir del capilar sinusoide y ahí los macrófagos del hígado, del bazo y de la médula ósea pueden fagocitar a estas células que ya estén viejas, que ya cumplieron su vida media. Así que tiene relación con temas que vimos en hemocateresis, ¿tá? Cuando vimos glóbulos rojos. Ahora, eso era en cuanto a la histología y a la permeabilidad de los capilares. Fíjense que cuando yo empecé el tema de capilares, dije que los capilares sanguíneos permitían el intercambio de nutrientes o de desechos entre la sangre y los tejidos. Ahora, para que pueda haber este intercambio que nosotros necesitamos, sí o sí, en todos los capilares sanguíneos, se tiene que cumplir esta ley, que es la ley de Starling de la filtración. Por favor, no confundan con mecanismo de Frank-Starling o fenómeno de Bowditch. Recuerden que me decía que cuanto más se distienden las fibras durante el llenado, con más fuerza se contrae y más volumen se llena. También hemos visto la curva de Starling en el loop volumen-presión. Las curvas de Starling eran la curva de tensión activa y la curva de tensión pasiva. También hemos visto la curva de Frank-Starling, que era la curva de función cardíaca. ¿Vieron esas dos curvas que se cruzaban? La de retorno venoso y la de gasto. Bueno, la curva de Frank-Starling era la de gasto cardíaco. Starling descubrió muchas cosas, así que tengan cuidado. Esta entonces es la ley de Starling de la filtración. ¿Está? ¿Qué me dice la ley de Starling de la filtración? Me dice que existen fuerzas que permiten la salida de líquido del capilar. Y también existen fuerzas que permiten la entrada de líquido al capilar. Obviamente, estas fuerzas se oponen entre sí. ¿Está? ¿De qué fuerzas yo estoy hablando? Estoy hablando de presiones. Las presiones se miden en milímetros de mercurio. ¿Está? ¿Cómo le vamos a llamar a estas presiones? Le vamos a llamar fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling van a ser 4. ¿Está? Vamos a ir viendo en nuestro pizarrón qué es lo importante que ustedes tienen que saber de las fuerzas de Starling. Primero, que tenemos 2 tipos de fuerzas que son hidrostáticas y oncóticas. Entonces, lo más importante que tenemos que saber es la definición de esas fuerzas y eso les va a permitir recordar en qué sentido se va a mover el líquido gracias a cada fuerza. Digamos que eso es lo más importante. Así que, primera cuestión, vamos con lo más fácil. Vamos a tener 4 fuerzas. Vamos a ir un ratito al pizarrón, a nuestro pizarrón, y después lo repasamos ahí. Entonces, a ver. Imagínense entonces. Imagínense que nosotros tenemos nuestro capilar sanguíneo, ¿no es cierto? Acá tenemos el capilar, y acá tenemos, ¿no es cierto?, la célula con la cual la sangre de ese capilar va a tener que hacer el intercambio. Entonces, como les dije, nosotros vamos a tener 4 fuerzas de Starling, que por favor apréndanse los símbolos, porque así suelen aparecer en el examen. Vamos a tener
Presión hidrostática, que se simboliza pH. Bueno, la presión hidrostática puede estar ubicada en dos lugares. Si tiene la letra C, significa presión hidrostática capilar, por lo tanto está dentro del capilar. En cambio, si dice PHI, significa presión hidrostática del intersticio, por lo tanto está ubicada acá en el intersticio. Recuerden que el intersticio es el espacio que hay entre el capilar y las células de los tejidos. Por otro lado, vamos a estudiar a las presiones oncóticas o coloidosmóticas. Si la presión se simboliza con la letra pi. Si la presión oncótica tiene la letra C, significa presión oncótica capilar o presión oncótica del capilar. Es porque está dentro. Si tiene la letra I, es decir, presión oncótica del intersticio o intersticial, es porque está en el intersticio. Así que, por lo menos ya sabemos que por el nombre ya conocemos la ubicación de estas fuerzas. ¿Está? Ahora, tenemos que conocer en qué sentido se va a mover el líquido, el plasma o la sangre, gracias a cada una de esas fuerzas. Entonces, comencemos con la presión hidrostática capilar. La definición, lo tienen ahí en el pizarrón, pero no se preocupen. La definición de presión hidrostática, no importa cuál, es la fuerza que ejerce el plasma que choca contra la pared del capilar. Obviamente, si el profe les pide, ustedes le tienen que decir esa definición. Fuerza que ejerce el plasma que choca contra la pared del capilar. Ahora, ¿qué quiero que se acuerden ustedes mentalmente cada vez que piensen en una presión hidrostática? Si es plasma que choca contra la pared del capilar, está queriendo pasar hacia el otro lado de la pared del capilar. Así que, no le vayan a decir al profe esto, pero siempre que ustedes piensen en una presión hidrostática, quiero que piensen que empuja líquido hacia el otro lado. Entonces, recuerden, fuerza que ejerce el plasma que choca contra la pared del capilar. Esa es la definición. Pero internamente ustedes, cuando escuchen el término presión hidrostática, inmediatamente quiero que piensen, empuja líquido hacia el otro lado. Eso piénsenlo, no le digan al profe, solo piénsenlo. Entonces, ¿para qué van a pensar eso? Si la presión está dentro del capilar, empuja líquido para pasar hacia el otro lado. Si la presión es intersticial, o sea, está fuera del capilar, empuja líquido para pasar hacia el otro lado. Y con eso se van a acordar en qué sentido se mueve el líquido gracias a estas dos fuerzas. Fíjense, vamos a decir entonces que la presión hidrostática es una fuerza de salida, porque fíjense, permite la salida de líquido del capilar, empuja líquido hacia afuera. Eso es lo que ustedes se van a acordar. En cambio, la presión hidrostática del intersticio empuja líquido hacia adentro. ¿Está? ¿Con qué otro término podrían encontrar lo que les estoy diciendo? Van a encontrar que la presión hidrostática capilar permite la filtración de líquido. La presión hidrostática del intersticio impide la filtración de líquido. No importa que no estemos en renal. ¿A qué se refiere cuando hablamos de filtración? La filtración es la salida de líquido del capilar. Entonces, fíjense, toda fuerza que esté en el mismo sentido que esta flecha, ¿ven? Significa que permite la filtración, es decir, la salida de líquido del capilar. En cambio, si la dirección de esta fuerza va al revés que esta, significa que impide o inhibe la filtración, o sea, inhibe la salida de líquido del capilar. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá? Lo tienen ahí en el pizarrón, pero lo vamos a repasar. Veamos entonces presión hidrostática y después seguimos con la oncótica, que es la que está acá. ¿Está? Así que hagamos un repasito y enseguida seguimos con las otras dos fuerzas. A mí este es un tema que me parece lindo, porque no es tan complicado, simplemente más o menos saber qué hace cada fuerza. Y recuerden, este tema lo tienen que saber para cardio, para renal y para respiratorio. O sea que es un tema que lo vamos a ver muy seguido. Entonces,
Cambio un ratito de pizarrón, fíjense acá. Definición. ¿Qué es una presión hidrostática? No importa de qué lado. ¿Qué es una presión hidrostática? Es la fuerza que ejerce el plasma que choca contra la pared del capilar. Ahora, dependiendo de dónde se ubica esa fuerza, hacia dónde se va a mover el líquido. Fíjense, la presión hidrostática capilar está dentro del capilar. Así que empuja el líquido para salir. Así que, por lo tanto, es una fuerza de salida, es decir, que permite la filtración. ¿Ven? Permite la salida de líquido del capilar. Su valor normal, en realidad, este valor que les pongo es un promedio de la mayoría de los capilares del cuerpo. Porque cada órgano, en cada órgano los capilares tienen sus valores. Pero bueno, en general, si el profe les pide capilares sistémicos, más o menos la mayoría de los capilares tienen un valor similar. ¿Está? Vamos a ver que capilar renal y pulmonar no, vamos a estudiarlos aparte. Los otros capilares, vamos a ver que más o menos la presión hidrostática capilar es de 30 a 40 milímetros de mercurio. Por otro lado, vamos a tener la presión hidrostática del intersticio. Como está ubicada en el intersticio, empuja líquido para entrar, para que el líquido entre hacia el capilar. Por eso decimos que es una fuerza de entrada, o una fuerza que impide, que inhibe la filtración, es decir, inhibe la salida de líquido del capilar. Sus valores normales son de 15 a 20 milímetros de mercurio. Fíjense, acá les puse de todas maneras para que no se olviden qué es la filtración, es decir, es el pasaje de líquido desde el capilar hacia el intersticio, o lo que es lo mismo, la salida de líquido del capilar. ¿Tá? Así que toda fuerza que vaya en la misma dirección que lo que dice acá, haga salir líquido, vamos a decir que permite la filtración. Toda fuerza que veamos que sea opuesta a la salida de líquido, vamos a decir que impide la filtración. ¿Tá? Entonces, eso es con respecto a las presiones hidrostáticas. Acuérdense, empuja el líquido para que el líquido pase hacia el lado opuesto del capilar. Vamos a estudiar ahora las otras dos fuerzas de Stirling, que se les llama presión oncótica o coloidosmótica. Recuerden, ustedes este nombre ya lo conocían, porque por ejemplo dijimos que la albúmina tiene esa función, ejerce presión oncótica o coloidosmótica. Entonces, ¿qué es esta presión oncótica o coloidosmótica? Vamos a decir que es la fuerza de atracción que ejercen las proteínas sobre el plasma. Recuerden, este tema lo vimos en primera, en ósmosis. Si quien ejercía presión osmótica o arrastraba líquido era un soluto, decíamos que se llamaba presión osmótica. Si las proteínas atraían líquido, se llamaba presión oncótica. Pero es casi lo mismo. Entonces, ¿qué quiero que, obviamente, esta definición le van a decir al profe cuando estén en el oral, pero, ¿qué quiero que piensen ustedes internamente para acordarse qué hace una presión oncótica? Arrastra líquido hacia donde ella está. Entonces, la presión hidrostática empuja líquido hacia el otro lado. La oncótica arrastra líquido hacia donde ella está. Por lo tanto, si ustedes saben la ubicación de la fuerza, me van a poder decir en qué sentido se va a mover el líquido. Veamos entonces nuevamente nuestro pizarrón. Entonces, nuevamente, teníamos dos presiones oncóticas. Yo les dije, si la presión oncótica es del capilar, si está dentro del capilar, arrastra líquido hacia donde ella está. ¿Ven? Si yo tengo la presión oncótica del intersticio, las proteínas que están en el intersticio arrastran líquido hacia donde ellas están. Así que, por lo tanto, puedo concluir que la presión oncótica capilar es una fuerza de entrada, o que impide, inhibe la filtración. En cambio, la presión oncótica o coloidosmótica del intersticio es una fuerza de salida, es decir, que permite
favorece la filtración. Entonces, fíjense que se cumple la ley de Starling. Tenemos fuerzas que permiten la salida de líquido del capilar. ¿Cuáles son entonces, en conclusión, esas fuerzas de salida? Hidrostática capilar y oncótica del intersticio. ¿Ven? La hidrostática capilar empuja líquido hacia afuera. La oncótica del intersticio atrae líquido hacia afuera. Por otro lado, la ley me decía que había fuerzas que impiden la entrada de líquido al capilar. Esas serán estas dos fuerzas de entrada: la hidrostática del intersticio y la oncótica del capilar. La hidrostática del intersticio empuja líquido hacia adentro del capilar. La oncótica capilar atrae líquido hacia adentro del capilar. ¿Ven? Entonces, con eso ya se cumple la ley de Starling. Existen fuerzas que empujan líquido, permiten la salida del líquido, y las que permiten la entrada. Estas fuerzas se oponen entre sí, así que en un ratito les voy a mostrar cómo saber si ganan las de salida o ganan las de entrada. Eso lo vamos a ver enseguida. Así que nos falta repasar los valores de las presiones oncóticas que les enseñé recién, y después les voy a enseñar a calcular justamente cómo saber cuál de las dos fuerzas gana, cuál de las dos fuerzas predomina. Entonces, fíjense. Repasemos. Teníamos la presión oncótica capilar o presión coloidosmótica capilar. Su valor normal es de 5 a 20 milímetros de mercurio. Y como les dije recién, es una fuerza de entrada, ¿ven? Arrastra líquido hacia el interior del capilar. O sea, impide o inhibe la filtración. Por otro lado, tenemos la presión oncótica o coloidosmótica del intersticio. Su valor normal es de 2 a 8 milímetros de mercurio. Es decir, como está en el intersticio, atrae líquido hacia afuera del capilar. Por lo tanto, es una fuerza de salida. Es decir, que permite la filtración, permite la salida de líquido del capilar. Como les dije recién, por lo tanto, si tenemos que agrupar las fuerzas de Starling, las fuerzas de salida, que son la presión hidrostática capilar y la oncótica del intersticio, permiten la filtración, permiten la salida del líquido del capilar. Por otro lado, las fuerzas de entrada, que son la presión hidrostática del intersticio y la oncótica del capilar, inhiben la filtración, es decir, impiden la salida del líquido del capilar. ¿Está? Ahora, supongamos que el profe me da números de 4 fuerzas de Starling y me pregunta, bueno, ¿cuál predomina? Podemos hacer un cálculo que es simplemente una resta para saber cuál de las dos fuerzas predomina. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo les puse, fíjense ahí en el pizarrón, yo les puse un ejemplo de un capilar, ¿no es cierto? Vamos a suponer que el profe les dice, bueno, tenemos un capilar X, no importa, que tiene estas 4 fuerzas de Starling. La hidrostática capilar de 60 milímetros de mercurio, la hidrostática del intersticio 18 milímetros de mercurio, la oncótica del capilar 32 milímetros de mercurio y la oncótica del intersticio 0 milímetros de mercurio. Él quiere entonces que ustedes calculen, o sea, que ustedes le digan a él qué va a predominar en ese capilar. ¿Va a haber filtración? ¿No va a haber filtración? Bueno, la mejor manera de resolver eso es calculando lo que se llama presión neta de filtración. ¿Qué significa la palabra neta, como ya hemos visto en otros términos? Recuerden que la palabra neta significa total, o sea que es la PNF, la presión neta de filtración, es una presión total de filtración. ¿Cómo se calcula la presión neta de filtración? Vamos a hacer simplemente las fuerzas de salida menos las fuerzas de entrada. Para eso es que ustedes tenían que saber, como les enseñé recién,
¿cuáles son fuerzas de salida y cuáles eran las fuerzas de entrada? Yo les conté que las fuerzas de salida eran la hidrostática capilar y la oncótica del intersticio. Fíjense que esas vamos a sumar, porque ambas son fuerzas de salida. Por otro lado, voy a tener las fuerzas de entrada, que dijimos hace un ratito que eran la hidrostática del intersticio y la oncótica capilar. Entonces, fíjense, suman las fuerzas de salida, suman las fuerzas de entrada, y después a las de salida le restan las de entrada, y ahí les va a dar un determinado valor. Por ejemplo, dijimos que la presión hidrostática capilar, ahí en el ejemplo que yo les di, dijimos que era 60 milímetros de mercurio. La hidrostática del intersticio, dijimos que era 18 milímetros de mercurio. Teníamos la oncótica capilar, 32 milímetros de mercurio, la oncótica del intersticio, 0 milímetros de mercurio. Esos son los 4 valores que yo les leí hace un ratito a modo de ejemplo, ¿tá? Entonces, fíjense, ya pusimos los valores, vamos a suponer que el profe me dio en el ejemplo. Así que, esto 60 más 0, obviamente me va a dar 60, y 18 más 32, por ejemplo, me va a dar 50. ¿Tá? Obviamente que ya me doy cuenta que las de salida ganaron, pero de todas maneras hagamos la resta, ¿tá? Finalmente entonces voy a hacer 60 menos 50. Fíjense que esto me da 10. ¿Qué significa que me da 10? Al no tener ningún signo adelante, es un número positivo. Significa que me dio más 10 milímetros de mercurio. Más 10 milímetros de mercurio. ¿Qué significa que el número me haya dado positivo? Significa que predominan, que ganaron las fuerzas de salida. Por lo tanto, si ganaron las fuerzas de salida, significa que va a haber filtración. ¿Está? Esa es la conclusión. Entonces, puede pasar que el profe les haga hacer el cálculo y ustedes le digan la conclusión. O puede ser que les diga, en un capilar hay una presión neta de filtración de más 10 milímetros de mercurio. ¿Qué significa eso? Más 10. Bueno, significa que ganaron, que predominan, como ven acá, las fuerzas de salida. Es decir, que predomina la filtración. ¿Qué hubiera pasado si el número me hubiera dado negativo? Por ejemplo, menos 10 milímetros de mercurio. Significa que ahí ganan las fuerzas de entrada. Es decir, que no va a haber filtración. Les pongo este ejemplo. Supongamos que el profe les pida lo siguiente. Tenemos un capilar, pongamos otro ejemplo. Tenemos un capilar que tiene una presión hidrostática capilar de 13 milímetros de mercurio, una hidrostática del intersticio de 6 milímetros de mercurio, una oncótica capilar de 32 milímetros de mercurio y una oncótica del intersticio de 15 milímetros de mercurio. Y él quiere saber qué es lo que va a ocurrir. Otro ejemplo, diferente al que tenemos en el pizarrón. Entonces, ¿qué hago? Bueno, saco la presión neta de filtración. Recuerden, fuerzas de salida menos fuerzas de entrada. Es decir, presión hidrostática capilar más oncótica del intersticio por un lado, menos presión hidrostática del intersticio más oncótica capilar por otro lado. Así que agrupo. Tengo hidrostática capilar, fíjense, 13, más oncótica del intersticio, 15, me dice acá, por ejemplo, así que 13 más 15 por un lado. Después dice, hidrostática del intersticio, acá me dice 6, oncótica capilar, 32. Así que ya agrupé las fuerzas de Starling. Por la teoría, yo sé cuál era de salida y cuál era de entrada. Por eso las agrupo así. Así que, fíjense, 13 más 15, fíjense que me da 28 milímetros de mercurio. 6 más 32 me da
38 milímetros de mercurio. Por lo tanto, ya me doy cuenta acá que ganan las de entrada. Ahora, fíjense al hacer el cálculo. 28, recuerden, siempre la resta es salida menos entrada. Así que tengo que hacer como dice acá. 28 menos 38. Fíjense, me dio menos 10 milímetros de mercurio. Entonces, la presión neta de filtración acá me dio menos 10. ¿Ven? Me dio un número negativo. ¿Qué me indica que me haya dado un número negativo? Que predominan las fuerzas de entrada. Y si predominan las fuerzas de entrada, significa que no va a haber filtración. ¿Está? Entonces, si la presión neta de filtración me da un número positivo, recuerden, en la calculadora no va a aparecer el signo. Eso significa que es positivo. Predominan las fuerzas de salida, es decir, va a haber filtración. Como en el ejemplo que tienen en el pizarrón y que vieron acá. ¿Saben qué capilar es este que tomé como ejemplo? Este es un capilar glomerular. Capilar que está en la cápsula de Bowman, por ejemplo. Para que tengan una idea, que el mismo cálculo lo tengo que hacer con cualquier capilar. Capilar glomerular del riñón, fíjense qué valor me da, ya que estamos. El renal, en tercera edad, lo vamos a repasar la semana que viene. Por otro lado, fíjense, número negativo, ¿qué significaba? Presión neta de filtración negativa, que predominan las fuerzas de entrada, que ganan las fuerzas de entrada, por lo tanto no va a haber filtración, no va a haber salida de líquido del capilar. Este ejemplo es de un capilar de riñón también, pero un capilar peritubular, por ejemplo. ¿Está? No importa ahora, son ejemplos para que ustedes vean que me puede dar el profe diferentes valores y yo le tengo que decir. Si no me hace hacer el cálculo, si me dice presión neta positiva, yo sé que ganan las fuerzas de salida. Presión neta negativa significa que ganan las fuerzas de entrada. Así que, fíjense qué interesante. Les va a servir para cualquier capilar que tenga la fuerza de estática. Así que, para varios temas lo vamos a utilizar. Entonces, ven que apago 2 segunditos la luz. Ahí está. Entonces, fíjense que acá tienen el ejemplo, el primero que hicimos, ¿no? Para aprender a calcular, ¿no es cierto? Vamos a predecir qué es lo que va a ocurrir en un capilar, ¿está? Acá me dio positivo, pero recuerden, si el número me da negativo, predominan las fuerzas de entrada, si me da positivo, predominan las de salida, ¿está? Siempre para saber qué va a predominar en un capilar, tenemos que sacar la presión neta de filtración, ¿está? Ahora, ¿siempre en un capilar van a predominar un solo tipo de fuerzas y ya está? No. En los capilares, dependiendo de qué lado del capilar estemos, van a predominar o unas fuerzas o otras. Esto es lo que vamos a ver entonces en la realidad. Entonces, ¿qué les dibujé yo acá? Yo les dibujé un capilar, como ven acá, y a este capilar imaginariamente, no real, imaginariamente, lo dividí en dos mitades. En el extremo arterial, que está en contacto con la arteriola, metaarteriola y esfínter precapilar, y la mitad verde que ven ahí es el extremo, la mitad venosa, es decir, la que va a estar en contacto con la vélula. Entonces, ustedes piensen que el flujo sanguíneo va a llegar por la arteriola, es el que va a traer los nutrientes, ¿no es cierto? Entonces yo digo, bueno, la arteria es la que trae, por ejemplo, nutrientes como el oxígeno, como la glucosa. Yo necesito que esos nutrientes salgan de la sangre y vayan hacia los tejidos, ¿no es cierto? Entonces, piensen lo que dije. Yo quiero que la sangre, el líquido, que los nutrientes salgan del capilar. Por lo tanto, en el extremo arterial, en la mitad arterial del capilar, suelen predominar las fuerzas de salida. O sea, en el extremo arterial del capilar, la presión neta de filtración, si yo hago el cálculo, me va a dar positiva.
¿Por qué? Porque eso significa que predominan las fuerzas de salida y que va a salir líquido del capilar. Fíjense que cuando llega el líquido hacia el capilar, en el extremo arterial se observa que sale el 100% del líquido del capilar. 100%. Imagínense un capilar fenestrado, que es el más común. 100% del plasma va a salir del capilar. Ahora, ¿el plasma luego va a entrar a las células? No. Una vez que el 100% del plasma salió del capilar, los nutrientes, como ustedes ya saben, por ejemplo oxígeno y glucosa, van a ingresar a la célula tisular por el mecanismo de transporte que ustedes ya conocen. Por ejemplo, si es oxígeno, va a ser transporte pasivo, difusión simple, a través de la bicapa lipídica, por ejemplo. Si es glucosa, transporte pasivo, difusión facilitada, a través de proteínas transportadoras. Cada soluto que tenga que ingresar a la célula tisular va a usar su mecanismo de transporte que ya estudiamos en la primera era. Ahora, una vez que la célula tisular incorpora sus nutrientes, recuerden que esta célula también va a eliminar desechos, como por ejemplo dióxido de carbono, urea, creatinina, ácido úrico, lo que ustedes quieran, ¿está? Obviamente, pienso, esos desechos yo necesito que ingresen a la sangre. ¿Por qué? Porque luego irán o a pulmón para eliminar ese dióxido de carbono, o irán a riñón, o irán a hígado para eliminar o por orina o por bilis estos desechos. Entonces, si yo quiero que estos desechos que la célula eliminó hacia el intersticio ingresen a la sangre, lógicamente necesito que predominen las fuerzas de entrada. Entonces, lo que se vio es que en el extremo venoso, en la mitad venosa del capilar, predominan las fuerzas de entrada. ¿Qué significa eso? Que si yo calculo la presión neta de filtración, me va a dar un valor negativo, o sea, va a haber entrada de líquido al capilar, para que todos esos desechos luego puedan ir a ciertos órganos para eliminarse del organismo. Ahora, quiero que miren el problema. Del 100% de líquido que había salido del capilar, en el extremo arterial, solamente el 85% va a volver hacia el capilar. Y bueno, continúa el recorrido. Entonces yo digo, uy, ¿pero qué va a pasar? ¿Será que se va a acumular líquido en el intersticio? No, no se puede acumular mucho líquido en el intersticio, porque si no, eso me va a producir edema. Ya vamos a estudiar enseguida el edema, pero más o menos ustedes ya saben que si una persona tiene edema se le empieza a hinchar ciertas partes del cuerpo. Así que este 15% no lo podemos dejar ahí. La realidad es que ese 15% que no ingresó acá al capilar va a ingresar a la sangre, pero por otro camino. Entonces, del 100% de líquido que salió hacia el intersticio por el extremo arterial del capilar, solo el 85% vuelve a ingresar. El 15% es succionado o drenado por los capilares linfáticos. Es por eso que la profesora Beligoy en los orales pregunta capilares linfáticos. No necesito que domine el linfático, necesito que sepan algo. Así que yo les hice, del apunte que tiene el profe que habla del linfático, yo les hice un resumen de lo que le tienen que explicar a la profe. Porque no me pueden decir, bueno, capilar linfático y ahí termino. No. La profesora Beligoy particularmente quiere que le expliquen un poco más, ¿verdad? Así que lo vamos a charlar. Entonces, como pueden ver, el 15% de líquido que no ingresó al capilar es succionado por los capilares linfáticos. Ya vamos a ver enseguida, vamos a hablar un poquito más, que los capilares linfáticos se les llama así capilares porque tienen la misma estructura que los capilares sanguíneos. Es decir, su pared está formada por endotelio y membrana basal. ¿Cuál es la diferencia? Que tienen válvulas. ¿Ah? Las válvulas son las prolongaciones de endotelio nada más. Es como el endotelio que se prolonga hacia la luz. Entonces, piensen, ¿por qué un capilar sanguíneo va a tener válvulas? Como cualquier válvula que vimos. Las válvulas cardíacas permitían que el flujo sanguíneo en las cámaras sea unidireccional.
siempre que vaya de aurícula a ventrículo, de ventrículo a aorta. Vimos también válvulas venosas. ¿Para qué servían? Para que el flujo sanguíneo sea unidireccional, que vaya hacia el corazón. Lo mismo acá. ¿Para qué sirven las válvulas de los capilares linfáticos? Para que el flujo de linfa sea unidireccional. Se drene del intersticio y vaya hacia los ganglios linfáticos. ¿Tá? Fíjense que algunos capilares linfáticos no entran por el hilio hacia el ganglio, entran por la parte de la cápsula. Y luego desde ahí, recuerden por Biocchi que en los ganglios linfáticos se puede filtrar un poco esta linfa para eliminar las partículas extrañas. Acuérdense que en los ganglios tenemos linfocitos. ¿Tá? Luego, vuelve a salir de esos ganglios linfáticos la linfa y se dirige a otros ganglios. Recuerden que tenemos ganglios inguinales, axilares, ¿tá? Tenemos ganglios en la cabeza, tenemos muchos ganglios en el cuerpo. Entonces, todos estos ganglios van a recolectar la linfa de todo el cuerpo y van a terminar desembocando en un punto en común, que es el conducto torácico. Y recuerden ustedes que finalmente el conducto torácico desemboca en venas, o sea que a la larga este 15% va a terminar desembocando en sangre, solo que por un camino más largo. Acuérdense que el conducto torácico desemboca en el confluente yúgulo-subclavio, es decir, en el punto donde se unen las venas yugular y subclavio. Así que vuelve a sangre este líquido, no se va a perder, pero bueno, tomó un camino más largo. Yo necesito que sepan las fuerzas de Starling y necesito que sepan de capilares. No solo porque se pregunta en el oral, sino que les va a permitir entender edema, que es lo que vamos a estudiar en un ratito. ¿Tá? Las causas de edema están acá, en lo que yo expliqué. ¿Tá? Así que lo vamos a ver enseguida. Entonces, para completar un poquito más el tema, sobre todo para el oral, hablemos un poquito acerca del sistema linfático. A ver. Sí, vamos a hablar entonces acá de linfa, como les dije. ¿Tá? Entonces, el 15% de líquido que no pudo ingresar a capilar se circula por la linfa, por los capilares linfáticos. De ahí desembocan los ganglios. Todos los ganglios en algún momento terminan desembocando en el conducto torácico. El conducto torácico, fíjense que termina volcando la linfa en sangre venosa, ¿tá? En el confluente yúgulo-subclavio, es decir, el punto de unión entre vena yugular y subclavio. Ahora, de lo que les dije acá, vamos a ahondar un poquito más en el tema, ¿tá? Vamos a agregar un poquito más de cosas, como estructuras y cosas así, ¿tá? Entonces, el sistema linfático que yo les estuve contando más o menos recién, ¿cuáles serían sus funciones? Fíjense, una de sus funciones sería transporte de líquido intersticial, ese 15% que yo les conté, que se filtró en los capilares sanguíneos. Otra función que tiene, esto lo vieron en Biocchi, o lo vamos a ver en digestivo, ahora la semana que viene en tercera. Transporta grasa absorbida en intestino delgado. ¿Se acuerdan que los enterocitos del intestino delgado se sintetizan en los kilomicrones? Esos kilomicrones ustedes saben que no se absorben a sangre, porque me podrían tapar los vasos sanguíneos. Se absorben a linfa, ¿ah? A través de los conductos quilíferos centrales. Así que esa es lo que dieron en Biocchi y vamos a dar la semana que viene de todas maneras. Y por otro lado, el sistema linfático participa de la inmunidad adquirida, producida por los linfocitos. Recuerden que los ganglios linfáticos tienen linfocitos T, tienen linfocitos B, que van a atacar aquellos agentes extraños que pasen por la linfa. Entonces, ¿cómo está formado el sistema linfático? Como les dije, en primer lugar, tenemos los capilares linfáticos, que fíjense, yo les mostré acá, ¿tá? Tienen la misma estructura que los capilares sanguíneos, o sea, endotelio y membrana basal, pero tienen válvulas, que son las prolongaciones de endotelio, ¿tá? Así que simplemente les comento un poquito más acá, ¿ven? Los capilares linfáticos tienen endotelio, como siempre, epitelio plano simple, y membrana basal de colágeno tipo 4. ¿Tá?
y tienen válvulas, como ya les conté, que simplemente es prolongación del endotelio hacia la luz del capilar, para que el flujo de linfa vaya en una sola dirección, o sea, desde el intersticio hacia los ganglios linfáticos. Estos capilares, fíjense que son permeables al líquido intersticial, pueden transportar proteínas, leucocitos, microorganismos, o sea, imagínense bacterias, virus, que puede haber en el cuerpo, lípidos también, ¿está? Recuerden, cuando el líquido que estaba en el intersticio pasó hacia el capilar, se empieza a llamar a partir de ahí linfa, ¿está? Líquido linfático, ¿está? Esos capilares linfáticos que son chiquititos van a desembocar en conductos linfáticos más grandes, ¿está? Los capilares linfáticos entonces desembocan, yo no lo dibujé acá, ¿por qué? Simplemente son vasos linfáticos más grandes, nada más, ¿está? Pero acá lo charlamos, ¿ven? Los capilares linfáticos desembocan en los conductos linfáticos, ¿está? Los conductos linfáticos, como les dije, drenan, reciben la linfa de los capilares linfáticos. Tienen una pared similar a las venas, ¿está? Entonces, así como los capilares sanguíneos desembocan la sangre en las venas, los capilares linfáticos desembocan la linfa en las, algunos le llaman venas linfáticas también, a estos conductos linfáticos. Tienen una pared similar a las venas, fíjense, íntima, media y adventicia. La íntima está formada por endotelio. La diferencia es que las células endoteliales acá contienen filamentos de actina y miosina. ¿Qué me está indicando eso? Que las células endoteliales de los conductos linfáticos tienen capacidad contráctil. Ya vamos a ver para qué. Y bueno, membrana basal de colágeno tipo 4, como siempre. Si nos vamos un poquito más hacia afuera, tenemos la túnica media, que es de músculo liso. O sea que estos conductos tienen músculo liso que tiene actividad miógena espontánea, dependiente de la entrada de calcio a la célula. Ya les comento qué me indica esto, pero fíjense, el endotelio, las células endoteliales tienen capacidad contráctil. El músculo liso se contrae sin necesidad de inervación, ¿está? Para que entiendan más fácil, tienen reflejo miógeno o estímulo mecánico, como ya estudiamos en músculo liso al comienzo de la era, ¿está? Ya les explico. Y después tenemos una adventicia del tejido conectivo laxo, ¿está? Estos conductos linfáticos también tienen válvulas, al igual que los capilares linfáticos, ¿está? Recuerden que las válvulas son prolongaciones de la íntima. Otra cosa, los conductos linfáticos también tienen mucha anastomоsis entre sí, así que cada cierto punto se comunican con otros conductos linfáticos que están por ahí cerca. Entonces, acá está lo más importante. ¿Cómo hacen estos conductos linfáticos para transportar la linfa? Tienen peristaltismo. ¿Qué significa? Vamos a poner un ejemplo. Si este es un conducto linfático, cuando llega la linfa me distiende, ¿no es cierto? Genera presión y me distiende el conducto linfático. Eso hace que se activen, que se abran canales de calcio en el músculo liso del conducto linfático. Entonces, llega la linfa acá, me distiende un poquito el conducto, eso me abre canales de calcio en el músculo liso del conducto linfático, entra calcio al músculo liso. Ustedes ya saben que el calcio en el músculo me sirve para contracción. Entonces, se produce la contracción del conducto y me transporta la linfa hasta acá. Ahora la linfa me va a distender acá y ocurre el mismo mecanismo. Entonces, no se contrae todo el conducto linfático al mismo tiempo, no. A medida que la linfa me va distendiendo el conducto, se va contrayendo en respuesta a ese conducto y va transportando la linfa. Ustedes ya saben que eso es peristaltismo, como ya vieron en digestivo, por ejemplo, ¿está? Así que es similar al peristaltismo que vamos a ver en el uréter, en el aparato urinario, que vamos a ver en aparato digestivo, en casi todo el tubo digestivo, ¿está? Así que es bastante sencillo.
¿Cómo lo hemos visto a este tema? Como reflejo miógeno en músculo liso, que era el de estímulo mecánico. ¿Está? Así que, vuelvo a repetir, ¿cómo se transporta la linfa en estos conductos? Por medio de ondas peristálticas, es decir, actividad miógena, reflejo miógeno, que se activa al aumentar la presión en los vasos linfáticos. Entonces, cuando llega la linfa me distiende al vaso linfático, eso provoca entrada de calcio al músculo liso del conducto, y en respuesta el músculo liso se contrae. Eso es un reflejo miógeno, como ya lo conocemos. Entonces, los capilares linfáticos drenan la linfa a los conductos linfáticos. Los conductos linfáticos desembocan en los ganglios linfáticos que ustedes tienen acá. Así que capilares desembocan en conductos, conductos en ganglios, que está horriblemente dibujado acá, pero la idea, digamos, se entiende. Los ganglios linfáticos, recuerden que son órganos macizos y que su función es eliminar, filtrar las partículas extrañas por medio de los macrófagos que hay en esos ganglios linfáticos. Recuerden que también hay linfocitos ahí. Recuerden que se almacenan los linfocitos de memoria, los que van a servir para la próxima vez que entre un agente extraño al cuerpo. ¿Cómo va a ser la estructura? Vamos a tener una cápsula por fuera. Recuerden, los órganos macizos se estudian de afuera hacia adentro. Tenemos una cápsula de tejido conectivo denso no modelado, y luego una corteza y una médula. En la corteza están los nódulos linfoides, los nódulos linfáticos, que tienen linfocitos B, y en la médula cordones medulares que tienen linfocitos T. ¿Está? Por arriba, yo calculo que no les van a joder tanto con esto, pero la doctora Beligoy pregunta, a ella le gusta preguntar este tema, y tienen que saber, porque si no, no le gusta mucho que no sepa el linfático, un poco aunque sea. ¿Ah? Y obviamente, por el hilio de estos ganglios linfáticos, ¿ven? Perdón, como les dibujé acá, ¿ven? Acá está el hilio del órgano. Por el hilio van a salir más conductos linfáticos. Así que hay conductos linfáticos que van a entrar por la cápsula, y otros conductos linfáticos que van a salir por el hilio, que es la parte de acá que ven del órgano. Así que más vasos linfáticos vamos a tener. ¿Tá? Y esos vasos pueden ir a otros ganglios y así sucesivamente. Finalmente, toda la irrigación, el flujo de linfa termina desembocando en el conducto torácico y en el conducto linfático derecho. ¿Tá? Y los conductos linfáticos, como puse acá, desembocan en el conducto torácico y el conducto linfático derecho, los cuales drenan la linfa en las venas subclavias derecha e izquierda, o sea, lo que se llama confluente yúgulo-subclavio. Finalmente, ese 15%, que era lo que yo quería drenar, más, obviamente, líquido que viene del intestino, todo eso, vuelve a sangre, de alguna manera. Tardamos un poco más, pero llega a sangre. ¿Tá? Por último, un poquito hablemos acerca de la linfa. La composición es igual al líquido intersticial, o sea, tiene agua, tiene los solutos, puede tener, recuerden, el líquido intersticial es LEC, así que tenemos agua. Si me quieren decir sodio, potasio, calcio, los mismos valores que en el LEC, como dijimos hace un rato, también tenía proteínas, puede tener bacterias. ¿Está? ¿Cuál va a ser la velocidad con la que va a circular el flujo linfático? 2 a 4 litros por día, o lo que es lo mismo, 100 a 120 mililitros por hora. Es la velocidad de flujo que vamos a tener, y la presión, como si fuera vena, muy bajita, 1 a 3 milímetros de mercurio. Muy, muy baja presión. ¿Está? Todo esto que les cuento lo saqué del apunte del profe, y otro poquito de histología de internet y eso, así que está como, no necesitan leer otra cosa, está bastante completo, así que si les toca este tema, algo de linfa, de linfáticos, y le cuentan a la profe, ¿está? Sobre todo a la Beligoy, que es la que más pregunta esto. Perfecto, entonces. Así que, con esto, ya estudiamos todo lo fisiológico que teníamos que saber acerca de las fuerzas de Starling, cómo funciona un capilar.
vamos a ver la parte patológica. Entonces, ¿qué necesito que sepan para lo que vamos a estudiar ahora? Necesito que sepan cuáles eran las fuerzas de salida, cuáles eran las fuerzas de entrada, y que los capilares linfáticos también drenan líquido, que fue ese 15% que no ingresó al capilar. Porque acá están las causas de edema, que les voy a nombrar enseguida. Así que, lo que vamos a estudiar ahora es obviamente patológico. Dame 2 segundos. Entonces, vamos a hablar de edema. A ver. Sí, Aline, decime. Este tema que vamos a hablar ahora, lo mismo lo vamos a estudiar en pulmón, pero con causas de pulmón, así que está bueno. Siempre lo van a saber para varios temas. ¿Quién recoge la linfa del lado derecho? No entiendo la pregunta. ¿De qué parte del cuerpo sería? No me acuerdo. Si es de qué parte del cuerpo me preguntas, eso sí que siempre me olvido, ¿tá? ¿De qué lado? Eso. Yo supongo que del brazo, pero sí está linfático en el apunte. En la parte de microcirculación está linfático franco, de ahí saqué. No está como sistema linfático el capítulo, digamos, ¿tá? Así que está como, en el capítulo de microcirculación está la parte de linfático, ¿tá? Sí, si mal no recuerdo, Aline, toda la mitad, el hemitórax brazo y el hemitórax derecho y abdomen del lado derecho sería en el linfático derecho, ese sí. Eso es lo que recuerdo, pero digamos que no estoy segura, así que no te quiero mentir. Es lo que recuerdo, pero de todas maneras, de última hora en el recreo miro y te digo para no equivocarme, ¿tá? Para no hacerte, darte mala información. Creo que era así, pero ahora en el recreo miro y te confirmo mejor, ¿tá? Y respecto a este tema, está en el apunte de microcirculación del profe, ahí está el linfático, porque está relacionado con ese tema, ¿tá? La imagen de los ganglios sería, Franco, ¿está? Esa, perfecto, ¿tá? Esa. Recuerden que de todas maneras, estas fotitos, si ustedes la quieren, están en el Drive, en la clase, hoy en la clase 19, ahí van a encontrar todas las... otra cosa, como siempre les digo, si nosotros vamos dando clases de pizarrones de más en una clase, yo después, ni bien termina la clase, les acomodo para que ustedes tengan en cada clase el video y las imágenes de lo que dimos. Entonces, lo pueden encontrar más rápido, ¿tá? Perfecto, entonces, ¿tá? Entonces, las definiciones serían esto, lo de edema y eso, lo de linfático, está perfecto. Ahí está lo del sistema linfático, ¿tá? Pero como les dije, todo esto, búsquenlo en la clase 19, lo pueden descargar incluso, pueden descargar los videos, las imágenes así la tienen para ustedes, ¿tá? Por ahí sale mejor la foto que si lo sacamos así, ¿tá? Y después tenemos esta otra fotito, por si la querés sacar. ¿Salgo yo en la foto nomás? Ahora sí, vamos a pasar a la parte patológica. Hablemos entonces de edema. ¿Qué es el edema? Vamos a definir, ¿está? De nada, de nada. ¿Qué es el edema? Vamos a decir que el edema es la extravasación es salida del vaso sanguíneo. Extravasación anormal de líquido hacia el intersticio. Ojo, si yo digo extravasación anormal de sangre, eso es hemorragia. Así que es extravasación anormal de líquido, de plasma, hacia el intersticio. Algunas definiciones dicen que es la extravasación anormal de líquido hacia el tercer espacio. ¿Por qué? Porque el primer espacio se considera el interior del vaso sanguíneo, el segundo espacio el líquido y el interior de las células,
el tercer espacio, el intersticio. Por eso, tercer espacio. En anatomía creo que le llamaban tercer espacio también, si mal no recuerdo. ¿Ah? Ahora, ¿cuáles van a ser las causas de edema? Recordemos, edema entonces es la salida anormal de líquido. Así que quiero que miren este dibujo para que vean las causas. ¿Tá? La filtración es la salida normal de líquido, cantidades normales. Ahora, si el líquido empieza a salir en exceso, me produce, ya es edema. Fíjense, ¿qué tendría que pasar con las fuerzas de salida para que haya edema? Obviamente tendrían que aumentar. Cuanto más aumenten las fuerzas de salida, más líquido va a salir hacia el intersticio. Por otro lado, ¿qué tendría que pasar con las fuerzas de entrada para que haya edema? Las fuerzas de entrada impedían la salida, así que las fuerzas de entrada tendrían que disminuir para que haya edema. Justamente, por eso les digo, si ustedes saben la teoría, lo fisiológico, es lo que vamos a ver acá, ¿tá? Así que, por lo tanto, causas de edema, en primer lugar, aumento de las fuerzas de salida, es decir, aumento de la hidrostática capilar y aumento de la oncótica del intersticio. No hay causas de aumento de la oncótica del intersticio, pero les nombro acá por si el profe les pregunta en un choice. ¿Ah? Esas eran las dos fuerzas de salida. En realidad, las causas vienen de aumento de la hidrostática capilar. Esa es la fuerza de salida que aumenta para que haya edema. Entonces, a su vez, ¿qué causas pueden provocar aumento de la hidrostática capilar? Por ejemplo, el aumento de la hipertensión arterial. El aumento de la presión arterial, como la hipertensión. Recuerden por qué. ¿Qué pasa si la sangre llega de las arteriolas con mucha presión hacia los capilares? Si la sangre llega con mucha presión al capilar, me va a aumentar la fuerza que tiene el plasma en el capilar, o sea, la presión hidrostática capilar. Esto explica por qué los pacientes hipertensos se le hinchan los pies. Seguramente si le preguntan, algunos hipertensos tienen hinchados los pies porque tienen edema por este motivo. Otro motivo puede ser el aumento de la volemia. Recuerden, vamos a lo mismo. La volemia me puede aumentar, me puede producir edema por dos motivos. Puede ser entonces que, recuerden, si aumenta la volemia, aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga, aumenta la fuerza de contracción, me aumenta el volumen sistólico, me aumenta el gasto cardíaco, me aumenta la presión arterial, que es lo que dije recién. O simplemente, si se acumula líquido en las venas, al aumentar la volemia, esto puede transmitirse al capilar, le puede generar mucha presión al capilar y también me produce edema. Entonces, o me aumenta la presión y por el lado arterial llega mucha presión al capilar, o por el lado venoso. Si hay mucha sangre en las venas, por el lado venoso genera mucha presión también. Ejemplo de aumento de la volemia. Una causa fisiológica, que es el embarazo, o por ejemplo la sobrehidratación. ¿Tá? Nosotros en primera vimos muchas causas de sobrehidratación, en tercera vamos a volver a ver el renal, así que bueno. Por ejemplo, ¿qué pasa si a un paciente le transfunden plasma muy rápido? Perdón, si le transfunden, le ponen mucho suero, mucha solución fisiológica muy rápido. Le van a producir edemas porque le van a aumentar muy rápido la volemia al paciente, por ejemplo. O si no, también puede ser vasodilatación localizada, como por ejemplo en la inflamación. ¿Tá? Recuerden, como vimos en sangre, que en el proceso inflamatorio se liberan mediadores locales, como histamina, heparina, bradicinina, prostaglandina E2 y prostaglandina I2, los cuales provocan vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Y ahí sale al líquido hacia el intersticio. ¿Se acuerdan? Por eso la tumefacción, ¿tá? ¿Se acuerdan la tétrada de Celso? ¿Tá? Dolor, rubor, calor, tumor. ¿Por qué se hincha una zona inflamada? Por el edema. ¿Tá? Así que fíjense, qué interesante. Como les dije, aumento de la presión oncótica del intersticio, no hay causas. Solo para que recuerden que es una fuerza de salida. Así que esta, la hidrostática capilar, es la que quiero que recuerden.
Por otro lado, ¿qué tiene que pasar con las fuerzas de entrada para que haya edema? Lógicamente tienen que disminuir las fuerzas de entrada, ¿tá? Por ejemplo, recordemos que las fuerzas de entrada son la oncótica capilar y la hidrostática del intersticio. De vuelta, causas de hidrostática, de disminución de hidrostática del intersticio no hay. Así que estas dos fuerzas no me producen edema en general, ¿tá? Las principales causas son las que están en el capilar. Aumento de la hidrostática del capilar o disminución de la oncótica del capilar. Eso es lo que me provoca edema si hablo de fuerzas de estándar. Pregunta de la doctora Beligoy en un oral. ¿Por qué una persona quemada tiene edema? ¿Por qué una persona desnutrida tiene edema? ¿Por qué una persona con cirrosis tiene edema? Esas son preguntas de ella. Acá están las causas. Por eso les dije, no sé si se acuerdan que yo les pedí que estas causas, que la vimos en la ley de Poiseuille, recuerden, la disminución de proteínas plasmáticas, la vimos como causa de disminución de proteínas plasmáticas, me disminuyen la viscosidad de la sangre, me disminuyen la resistencia periférica total. Perfecto. Bueno, las mismas causas me producen edema. Las mismas. Obviamente le tienen que explicar otra cosa a la profe, pero por suerte son las mismas causas. Entonces, ¿cuáles son las causas de disminución de las proteínas plasmáticas? Que lógicamente me van a disminuir la oncótica capilar. Puede ser que esté disminuida la síntesis de proteínas. Por ejemplo, que el hígado tenga algún problema. Estamos hablando de insuficiencia hepática, cirrosis, cáncer de hígado, hepatitis. ¿Está? Entonces, un paciente que tiene cirrosis, ¿por qué tiene edemas? Porque está disminuida la síntesis de albúmina, de proteínas por parte del hígado. Eso me disminuye la presión oncótica capilar y me causa edema. ¿Está? La profe quería que le expliquen eso. O sea, les hizo pensar en una patología porque el paciente tiene edema. Puede ser que las proteínas se sinteticen bien, pero que se pierdan del cuerpo por algún motivo. O sea, aumento de la pérdida de proteínas. Por ejemplo, en el síndrome nefrótico, donde se pierden proteínas por orina. Ya vamos a estudiar en renal que se pierden más de 3,5 a 4 gramos de proteínas por día. Horrible. Y también el síndrome de mala absorción, donde se pierden proteínas por la materia fecal. Por ejemplo, en una diarrea a lo mejor. Y finalmente, puede ser que esté aumentada la destrucción de proteínas en el organismo, como por ejemplo en la desnutrición proteica, el kwashiorkor, ¿se acuerdan? Una vez en un parcialito, me acuerdo, no era ni en una era, el profe preguntó kwashiorkor, así preguntó, y nadie sabía qué era. Recuerden, es la desnutrición proteica, la de los niños de África. Vieron que los niños, ya les muestro ahora una foto, vieron que los niños de África son súper flaquitos en los bracitos y en las piernas, pero tienen pancita. Esa pancita, la panza que tienen, no es que están gorditos, es que tienen edema en el peritoneo. Ya vamos a ver ahora, tienen ascitis. O sea, no es que están gorditos, no, eso no es grasa, es agua, ¿está? Y finalmente los grandes quemados. Entonces, pregunta de examen. ¿Por qué una persona que tiene desnutrición proteica tiene edema? ¿Por qué una persona quemada puede llegar a tener edema? ¿Por qué una persona con cirrosis tiene edema? Acá está. Pregunta de la doctora Beligoy. Obviamente les pueden preguntar otras causas también, así que y son las mismas que tienen que estudiar para la ley de Poiseuille, así que son las mismas causas, no van a tener problema en acordarse, ¿verdad? Perfecto, entonces. Me falta una causa más. A ver. Aline pregunta si los quemados es porque se destruyen proteínas también. Exactamente. En el caso de la desnutrición proteica es porque aumenta el catabolismo proteico. Como ustedes saben por bioquímica, los primeros nutrientes que ocupamos para obtener energía son los hidratos de carbono. Cuando nos quedamos sin hidratos de carbono usamos las grasas, hacemos lipólisis. Y cuando nos quedamos sin grasa empezamos a hacer catabolismo proteico. O sea, degradamos proteínas a aminoácidos
y los aminoácidos los utilizamos para hacer síntesis de ATP. En el caso de los quemados, se destruyen las proteínas con las quemaduras, ¿está? Y ahí también están los edemas, ¿está? De nada, de nada. Por último, recuerden lo que les dije de capilares linfáticos. Drenan ese 15% de líquido que nosotros teníamos en el intersticio. Lo que no ingresaba al capilar, los drenan los linfáticos. Ahora, ¿qué pasa si se me tapan los capilares linfáticos? Si no podemos drenar ese 15%, se va a empezar a acumular en el intersticio y me va a generar edema. Obviamente, este tipo de edemas tarda más en producirse, pero bueno, se produce igual. Por ejemplo, ¿qué me podría obstruir un capilar linfático o un conducto linfático? Puede ser una parasitosis, un parásito que le gusta vivir en los capilares linfáticos. Ahora, en microbiología, en cuarto año, van a estudiar parásitos y van a estudiar la filaria. La filaria, van a estudiar un parásito que se llama Loa Loa, por ejemplo, ahí les anoté, no importa, ¿verdad? Van a estudiar la filaria, van a estudiar el Loa Loa. Estos son parásitos que viven en la tierra y que si andamos descalzos, por ejemplo, esto les suele ocurrir mucho a las personas que trabajan en cultivos y no usan un calzado adecuado. Por ejemplo, si yo ando en los cultivos cosechando, por ejemplo, y ando en hojotas o descalzo, como le pasa a muchas personas, no tienen calzado, estos parásitos ingresan por los pies, atraviesan la piel y viven en los capilares linfáticos de los miembros inferiores. Entonces, ¿qué les va a pasar a estos pacientes? Empiezan a tener aumento del tamaño de los miembros inferiores. A esto se les suele llamar elefantiasis. Seguramente si miraron Discovery Channel alguna vez, habrán visto, ya les muestro fotos, personas que tenían, los miembros inferiores perdían la forma. ¿Ah? No se veía la diferencia entre el pie y la pierna, como si fuera una pata de elefante. ¿Ah? Por eso se llama elefantiasis. ¿Ah? Ya les muestro fotos y van a ver que en Discovery seguramente lo han visto. Por ejemplo, puede ser causa iatrogénica. ¿Qué significa iatrogenia? Que fue producida por un procedimiento médico. Obviamente el procedimiento médico no quiso provocar edema, pero bueno, hay veces que por hacer un tratamiento al paciente, le provocamos algún daño. Por ejemplo, imagínense una mujer que tiene cáncer de mamas, ¿okay? Y bueno, hay que hacerle una mastectomía, hay que sacarle la mama, y con la mama muchas veces hay que sacar linfáticos de la axila. ¿Para qué? Porque probablemente el cáncer hizo metástasis o se diseminó en el ganglio, ¿no es cierto? Entonces, se le hace la mastectomía a la mujer, o sea, resección quirúrgica de la mama con ganglios linfáticos. ¿Cuál va a ser ese el problema? Que si esa mujer ya no tiene ganglios linfáticos en las axilas, no va a poder drenar la linfa del brazo. ¿Qué le va a empezar a pasar entonces a esa mujer? Se empieza a tener edemas en los miembros superiores. Pero bueno, obviamente hubo que sacarle ese tumor y los ganglios, porque si no, se iba a empezar a diseminar el cáncer. Y bueno, problemas que va a empezar a tener edemas. Tendremos que recurrir, bueno, a ciertos tratamientos para evitar el edema, pero bueno, hay que evitar el mal mayor, digamos, que era el cáncer, y me queda un edema en miembros superiores. Es un problema, pero bueno, es así. Puede ser un tumor, o sea, un cáncer, en donde las células tumorales invaden los linfáticos y los tapan, y también vamos a tener edema. O, por ejemplo, puede ser causa congénita, como por ejemplo el linfedema. Es cuando un paciente nace con menos capilares linfáticos, generalmente en uno de los miembros. Yo, por ejemplo, hay una chica que vive en mi pueblo que tiene una pierna más grande que la otra. ¿Tá? Tiene una pierna flaquita, ella es flaquita, así que tiene una pierna bien delgada y la otra como si fuera gordita. ¿Tá? Ya tiene menos linfático en la pierna izquierda que en la derecha. Digamos, obviamente se tiene que hacer masaje, tratar de disminuir el edema, pero eso no se va a solucionar. Siempre va a tener una pierna más gordita que la otra, bastante más grande, por los edemas. ¿Tá? Eso es el linfedema.
Así que con esto fíjense que tenemos varias causas de edema que ustedes le pueden contar a la profe. Ahora, otra cosa que podemos mirar en el paciente es dónde se va a localizar el edema. Espérenme 2 segundos. Ahí está. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Hello, hello. Así se escucha. Perfecto. Entonces, ¿dónde se va a localizar el edema? Los edemas siempre se localizan en el área de mayor declive del cuerpo. ¿Qué significa la palabra declive? En el área más baja del cuerpo. Entonces, no siempre vamos a tener edema en el mismo lugar. Depende de la posición del paciente. Imagínense, si yo estoy de pie, ¿cuál es la parte más baja de mi cuerpo? Obviamente los miembros inferiores. Así que probablemente tenga edema en miembros inferiores. Ahora, si yo estoy acostada, al estar acostada, el área más baja del cuerpo es la cadera, que es la que más abajo está en la cama cuando nos acostamos, ¿está? Es la que tiene más peso, es el área de mayor declive, el área más baja en la cama cuando estoy acostada. Así que probablemente, si una persona está acostada, a lo mejor no tiene edema en miembros inferiores, tiene edema en el sacro, en el coxis y en el abdomen, ¿está? Así que, dependiendo de la posición del paciente, puede cambiar la localización del edema, o a veces no. Por eso, es algo que ustedes tienen que tener en cuenta al hacer el examen físico. Entonces, en el examen físico, ¿qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, pueden pesar al paciente. Si ustedes ven que hoy el paciente pesa 2 o 3 kilogramos más que ayer, no pudo haber engordado. Una persona no engorda tantos kilos en un día. Así que se nota que eso es agua. No es que está gordito el paciente. ¿Ah? Pueden, por ejemplo, también medir la circunferencia abdominal. ¿Ah? Cuando aumenta demasiados centímetros en un día el paciente, de vuelta, tampoco es porque engordó, es retención de líquidos. ¿Ah? Pueden medir también la circunferencia con 1 centímetro, ¿ah? El grosor entonces del abdomen, ¿ah? Y lo mismo la circunferencia de los miembros. Y comparar entre ambos miembros. Por ejemplo, si veo que un brazo tiene mucho más centímetros que el otro, puede ser por edema. Si uno de los tobillos o de los muslos tiene mucho más centímetros que el otro, y ayer no era así, bueno, sospecho un edema, por ejemplo. Otra maniobra que ustedes pueden hacer en el paciente, acá no se ve por la luz, pero dice signo de, ya les voy a mostrar fotos. Signo de Godet, ahí les puse en el chat, ¿tá? Signo de, bueno, lo pongo acá, Godet. ¿En qué consiste esta maniobra? Van a hacer lo siguiente, ¿tá? Para buscar el signo de Godet. En la zona que ustedes están sospechando que hay edema, con el dedo pulgar van a presionar, pero no sobre una parte blandita, por ejemplo acá, esto es blandito, no. Tiene que ser sobre una superficie ósea. La piel sobre una superficie ósea van a hacer esto. Van a apoyar, por ejemplo acá, o en los tobillos, puede ser en los malleolos internos, externos. Si es, por ejemplo, en el pie, puede ser en la parte de arriba del pie, esa parte no es tan blandita. Por ejemplo, si es en la pierna puede ser en la parte anterior, ¿tá? La parte de la tibia, por ejemplo, ¿está? Siempre en un área como sobre una superficie ósea. Van a presionar con el dedo pulgar de esta manera durante 1 minuto más o menos, ¿tá? Por ejemplo acá, mi muñeca. Presiono durante 1 minuto. Luego de ese minuto tienen que soltar. Y tienen que ver si quedan o no una depresión en la zona. ¿Y cuánto tarda esa depresión en desaparecer? ¿Está? A eso se le llama fobia.
Esa depresión que queda luego de haber presionado durante un minuto se le llama fobia, que es esa marca. Entonces, ya les muestro imágenes y van a ver a lo que me estoy refiriendo. Entonces, el signo de Godet positivo es lo mismo que decir edema con fobia o edema blando. Recuerden, la fobia es la depresión, ese pocito, esa depresión de la piel y el tejido celular subcutáneo al presionar durante un minuto con el dedo pulgar sobre una superficie ósea. ¿Está? Si yo veo que queda esa depresión luego de un minuto, decimos que el paciente tiene edema Godet positivo, o edema con fobia, o edema blando. Al presionar con el dedo, yo ocasioné que el agua que estaba en el intersticio se desplace un poquito hacia los costados. ¿Está? Causa de edema con fobia es la hipertensión arterial, el embarazo, el hipotiroidismo, la hipervolemia, por ejemplo. Y tenemos signo de Godet negativo, edema con signo de Godet negativo. Significa edema sin fobia o edema duro. Les aclaro, no es que no hay edema, significa que serían otras causas diferentes a las que les nombré primero. Entonces, la maniobra de Godet no me permite saber si hay o no edema, y si hay edema, ¿cuál podría ser la causa? ¿Está? Causas de edema Godet negativo o sin fobia o duros, la inflamación. Recuerden que la inflamación, aparte, la piel está roja, caliente, tirante y duele, así que si le hago la maniobra para ver signo de Godet, no queda, ¿no? No va a haber fobia. Los edemas crónicos también suelen ser Godet negativo. El mixedema, ya vamos a ver que el mixedema peritibial se observa en el hipertiroidismo, por ejemplo, y es un edema duro. ¿Está? A ver. Pregunta Thais, ¿en cuánto tiempo tiene que desaparecer la fobia luego de tener presionado por un minuto? Dependiendo cuánto tiempo tarde en desaparecer, ya les muestro enseguida, lo vamos a clasificar en edema una cruz, edema 2 cruces, edema 3 cruces, edema 4 cruces, ahora les muestro. Tiene sus minutos, si tarda, por ejemplo, 10 a 15 segundos, decimos que obviamente, si no aparece la fobia, Godet negativo. Si aparece la fobia, por ejemplo, ya les nombro enseguida, si tarda 10 segundos es una cruz, si tarda un minuto, 2 cruces, y así. ¿Ah? Depende, si está todo el día, 4 cruces, por ejemplo, y así. Cuanto más cruces le pongo, peor es el edema, más grave, digamos. ¿Ah? Enseguida les muestro. De nada, de nada. Entonces, otra cosa que podemos mirar en el paciente es qué tipo de edema tiene. Si es un edema localizado, obviamente no es tan grave. Ahora, si tiene edema en todo el cuerpo, es muy, muy grave. Edema localizado no es tan grave y está ubicado en una sola parte del cuerpo. Por ejemplo, la inflamación. No sé, me golpeé la mano, tengo edema en la mano. El linfedema, en un miembro inferior, por ejemplo, no en los dos. Así que no reviste tanta gravedad. Ahora, puede ser que el paciente tenga edema generalizado o también llamado anasarca. Algunos médicos utilizan este término. Dicen, no está correcto, pero lo usan. Dicen que el paciente está encharcado. Algunos médicos escuché que dicen así. El paciente está encharcado. No sé en Brasil. En Argentina, un charco es, ¿vieron en la calle los pozos que tienen agua cuando la calle queda una depresión y se llena de agua? Bueno, para nosotros eso es un charco. Entonces, el paciente encharcado significa lleno de agua. Entonces, un charco con agua. Como un pocito en la calle que tiene agua. Eso es un charco en Argentina. Yo no sé si en Brasil se pronuncia igual, por eso les aclaro. ¿Está? Entonces, ustedes no le digan paciente encharcado, no se le llama así. Se dice que tiene edema generalizado o anasarca. Es cuando tiene varios edemas al mismo tiempo. Por ejemplo, tiene edema de miembros inferiores y además tiene derrame pleural, o sea, exceso de líquido entre las dos hojas pleurales, y derrame pericárdico, que ya vimos en cardio. Ascitis,
que es edema en el peritoneo, en el abdomen, edema cerebral, edema pulmonar, varios al mismo tiempo. No necesariamente es todo esto junto, pero si tienes varios de ellos, y bueno, ya es grave. ¿Está? Lo más común, la causa más común de anasarca es disminución de las presiones oncóticas capilares. ¿Por qué? Piensen que proteínas plasmáticas yo tengo en todo el cuerpo. Si me disminuyen las proteínas plasmáticas, empieza a haber edema en todo el cuerpo. Así que, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, el paciente tiene anasarca. ¿Por qué? Porque si pierdo albúmina con la orina, disminuye la albúmina de todo mi cuerpo, de toda mi sangre, y empiezo a tener edemas en todo el cuerpo. Es gravísimo. ¿Ah? Pero bueno. Perfecto. Entonces, les muestro algunas imágenes para que vean lo que les estaba diciendo. ¿Pueden ver la imagen ahí del Word que estoy mostrando? Perfecto. Entonces, fíjense. Esta es la maniobra para buscar el signo de Godet, ¿ven? O pueden hacerlo también en los malleolos. En el malleolo interno, en el malleolo externo, o sea, en los tobillos también lo pueden hacer. En la parte del dorso del pie, si es en la pierna, en la tibia, en el brazo, en las muñecas, si es en el coxis, acá en la parte donde están las espinas ilíacas, depende, ¿está? Van a presionar durante 1 minuto. Si luego de ese minuto, a ver, ven que no encuentro ahí está. Si luego de ese minuto, ¿ven esto? ¿Ven? Eso es el signo de Godet positivo. ¿Ven esta depresión que quedó acá? Luego de 1 minuto, ¿ven ahí? Se nota que hay una depresión. Así que eso es un signo de Godet positivo. ¿Ah? Dependiendo cuánto tarde en desaparecer esa fobia o esa depresión, ese pocito que quedó, vamos a clasificar al Godet en cruces. Cuanto más cruces tenga, más grave es el tema, digamos. ¿Está? A ver, ¿qué más? Muestro. Acá, otra vez, bueno. Sin el Godet podrán notar que este pie está muy hinchado, ¿no es cierto? Prácticamente no se le ve el tobillo al paciente, no se le ve los malleolos. Y no sé si alcanzan a notar, acá está la depresión, ¿ven? Se ve que se le hizo la maniobra de Godet, acá, ¿ven? Y se ve la depresión en el paciente, ¿ven? Signo de Godet positivo en miembros inferiores. Ustedes tienen que ir haciendo la maniobra hasta, empiezan por el pie y suben, a ver hasta dónde está el edema, porque también, cuanto más alto esté el edema en las piernas, más grave es. Si solo está en los pies, no es tan grave. Cuanto más empiezo a subir y veo que sigue teniendo edema, más grave también es. Eso ya lo van a estudiar ustedes ahora en 4º año en semiología. Así que bueno. Así que signo de Godet positivo, como puse acá. Ahora en el Drive les dejo esta foto como para que si lo quieren mirar se acuerden, ¿no es cierto? Y acá está lo que me preguntaba Thais hace un ratito. Fíjense, yo voy a hacer la maniobra de Godet. Cuanto más profundo la depresión, también lo voy a clasificar, y cuánto tiempo tarda en desaparecer también. Fíjense, el Godet, a ver. Pregunta Nicoli, ¿por qué una persona que se ha roto una pierna hace un tiempo suele tener edema frecuente con fobia? No todos los pacientes, ¿está? Algunos. Seguramente es porque algún capilar linfático se rompió durante la fractura y no se logró recuperar bien. También puede ser porque las venas en esa zona se pudieron haber dañado y no drenan bien la sangre y eso causa edema. Puede ser por esos 2 motivos, ¿está? Porque no se restableció bien el flujo linfático o el drenaje venoso. Uno de los 2 motivos puede ser. ¿Ah? Entonces, fíjense, vamos a tener edema, una cruz. ¿Ah? Fíjense que la depresión es más o menos de unos 2 milímetros, dice ahí. Es una fobia ligera, sin distorsión visible y desaparece rápidamente. ¿Ah? En 1, 2 segundos, 3 segundos desaparece. ¿Ah? El profe no les va a preguntar esto, pero si le quieren contar, más le va a gustar. Signo de Godet, una cruz, o un más o cruz, como ustedes le quieran decir. Después tenemos un Godet positivo, 2 cruces. Es una fobia, fíjense, algo más profunda que en el 1, que una cruz, fíjense, 4 milímetros, dice acá en el dibujo,
pero una vez más, no se distorsiona tanto el miembro y desaparece en 10 a 15 segundos. ¿Está? Podemos tener el signo de Godet 3 cruces. Como ven acá, la depresión es mucho más profunda, queda mucho más profunda, unos 6 milímetros. Es una fobia claramente profunda que puede durar más de 1 minuto en desaparecer. Y la extremidad en la posición inferior parece más hinchada, más tumefacta, si es que el edema es el miembro inferior. Y por último, fíjense, tenemos un edema con Godet 4 cruces, donde la depresión es mucho más profunda, fíjense, de 8 milímetros, ¿tá? Muy profunda, y es una fobia que dura hasta 2 a 5 minutos, tarda en desaparecer. La extremidad en la posición inferior, o sea, el edema en el miembro inferior, por ejemplo, está demasiado distorsionado. Prácticamente no se nota el pie del paciente en la separación con el tobillo o con la pierna, por ejemplo. Ahí se parece más a una pata de elefante. Así que, fíjense, busco si hay Godet o no, y también Godet, 1 cruz, 2 cruces, si es 3 cruces o 4 cruces. Les pongo un ejemplo. Yo tengo hipotiroidismo, así que el hipotiroidismo suele producir edemas. Yo ahora ya estoy bien medicada, no hay problema. Pero hubo una época donde yo no estaba bien medicada, que una vez vi que tenía los pies muy, muy hinchados y me hice el signo de Godet. ¿Saben cuánto me duró la fobia? Un día entero. O sea, 4 cruces era el mío, porque no hay más cruces, porque si no, si hubiera más cruces me hubieran puesto 20 cruces de Godet, no sé. ¿Está? Ni siquiera 5 minutos. Estuvo todo el día esa marca en mi pie. O sea, era un edema bastante grave, entre comillas. Yo tenía mucho edema. No grave en el sentido de que corría peligro mi vida, sino que era mucho edema justamente por el hipotiroidismo. ¿Está? Ya vamos a hablar de hipotiroidismo en endócrino, así que bueno. Pero sí, mi edema era 4 cruces. A ver. Perfecto. Les muestro otra fotito más. A ver, acá. Miren esto. Seguramente alguna vez en Discovery lo habrán visto porque se presentan casos así en Discovery Channel. Ven acá, estos pacientes tienen una pierna de tamaño normal y otra pierna con un tamaño muy aumentado. ¿Ven que cambió hasta la coloración de la piel? La piel está más oscura. ¿Ah? Generalmente en los edemas crónicos la piel se ve mucho más oscura, quizás sea un Godet negativo, que no deje fobia, pero la piel está más oscura y está más dura, más gruesa en la zona. Acá ven, mucho más oscura la piel, y totalmente distorsionada. Acá, fíjense acá, no, prácticamente no puedo diferenciar el pie del tobillo y de la pierna del paciente. Esto puede ser o una elefantiasis, es decir, una filariasis, un parásito, o puede ser los pacientes que tenían linfedema, o sea que sea un problema genético, ¿no? Pero fíjense, es evidente que en uno de los pies, en uno de los miembros hay edema, ¿no? Esto es lo que yo les decía, edema crónico, eso. Fíjense este paciente, ¿ven? Este paciente probablemente tenga cirrosis, ¿está? La cirrosis es muy frecuente, recuerden, la cirrosis ya van a estudiar ahora en 4º año en patología, puede ser alcohólica, pero también hay causas no alcohólicas. No asocien siempre la cirrosis al alcoholismo, porque es como un prejuicio que tenemos. Hay causas de cirrosis, por ejemplo, la hemocromatosis puede llevar a cirrosis. Acumulación de cobre en el cuerpo, que es la enfermedad de Wilson, por ejemplo, puede llevar a cirrosis. Ya lo van a estudiar ahora en patología, en 4º. Entonces, fíjense, este paciente tiene edema en el peritoneo. A eso se le llama ascitis. Y justamente, recuerden, la cirrosis, recuerden que hace que disminuya la síntesis proteica. Si tengo menos albúmina en el plasma, disminuye la presión oncótica capilar. Y por eso el paciente tiene edema en el peritoneo, tiene ascitis. Thais me dice que conocía a una chica que tenía cirrosis por hepatitis. Exactamente. En la cirrosis, el hígado se daña tanto. La cirrosis puede ser por fármacos que se toman de manera crónica, como dice Thais, por hepatitis, por daños, por hierro, hemocromatosis, daño por cobre, enfermedad de Wilson.
puede ser por el daño que genera el alcohol, de tanto tomar alcohol. Entonces, el hígado cuando se va dañando se regenera, pero llega un momento que se empieza a proliferar mal las células, y ahí empieza una cirrosis, ¿está? Entonces, el hígado, seguramente en anatomía habrán escuchado nombrar que es un órgano muy noble. Esa palabra la habrán escuchado. ¿Qué significa? Que el hígado se daña, y los hepatocitos proliferan muchísimo. Tienen alta tasa de mitosis. Pero bueno, llega un punto donde el daño es tanto que los hepatocitos proliferan, pero empiezan a proliferar mal y generan, bueno, cirrosis, ¿no? Ya lo van a estudiar. La cirrosis es un tema muy interesante para estudiar en patología, porque hay una estructura no solo histológica que se dañe, ya no se van a formar, ¿se acuerdan? Ya vamos a ver en digestivo. ¿Se acuerdan los acinos, los lobulillos hepáticos? Bueno, en una cirrosis desaparecen los lobulillos hepáticos y aparecen nódulos, aparece fibrosis, mucho tejido conectivo, y ahí el hígado empieza a alterar su función, empieza a sintetizar mal proteínas, y bueno, ahí aparece la citis. No vamos a estudiar este tema en fisio, pero les comento, ¿no? Por ejemplo, acá les quería mostrar otra cosa, miren esto, ¿no? Seguramente esta imagen la conocerán bastante, ¿no? Fíjense, son los niñitos de África, miren, tienen disminuido, se nota que tienen atrofia muscular, obviamente porque el catabolismo proteico es mucho, ¿tá? Pero tienen pancita, ¿tá? El ombligo está hacia afuera, igual que el paciente con cirrosis, ¿tá? Estos pacientes tienen kwashiorkor, ¿se acuerdan? Desnutrición proteica, que es muy común en niños de África, ¿tá? Porque la nutrición, obviamente, no comen bien, obviamente, ¿tá? Perfecto, entonces. Y les quería mostrar este tipo, esto. Yo miro esta imagen y me duele. Esto es un edema inflamatorio. ¿Cómo se dan cuenta que es inflamatorio? La piel está roja. Seguro si tocan así con las manos nomás, está caliente. Está muy hinchada, ven, están tirantes y duele un montón. Imagínense que si ustedes quieren hacer Godet acá, la piel está tan tirante que no me va a dar un signo de Godet positivo, ¿no? Claramente es un signo de Godet negativo, ¿está? Claramente. Imagínense presionarle al paciente, esto le va a doler, pero una barbaridad. Así que me doy cuenta a leguas por el color de la piel y al tocar con mis manos nomás que es un edema inflamatorio. Y si le preguntan al paciente, seguramente se quemó, o no sé, ¿vieron cuando nos quemamos por el sol, que nos queda la piel roja? Bueno, si ustedes, si se queman, ojalá que no les pase, pero si alguna vez se queman por el sol y les queda la piel roja, prueben hacer el Godet en esa persona y no les va a dar Godet negativo, porque el edema es, acuérdense cuando dimos inflamación, el edema se coagula, ¿se acuerdan? Así que obviamente que no me va a dar Godet positivo, ¿tá? Va a ser Godet negativo. Creo que ahí termina así, ¿tá? Perfecto, entonces. Les voy a colocar ahora en el recreo ya este Word en el chat, por si lo quieren tener ahí para mirarlo, no hay problema, ¿tá? Son las 10. Vamos a hacer entonces un recreito. Con esto terminamos todo lo que tienen que saber de edema. Les aconsejo que lo sepan la semana que viene. Bueno, ahora estos días ya vamos a empezar respi, pero la semana que viene les tengo que enseñar edema pulmonar. Van a ver que las causas son las mismas. Me refiero a aumento de la hidrostática del capilar o disminución de oncótica del capilar. Obviamente les mostraré cómo es el edema en el pulmón, pero las causas son más o menos las mismas, ¿tá? Así que hacemos 10 minutos de recreo y cambiamos de tema, ¿está?